Partimos con la clase entonces. Me presento, mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez, tengo 24 años y voy a ser su profesora de ciencias en esta clase sobre los instrumentos de medición que utilizamos de forma general, pero también sobre todo los que utilizamos en el área de ciencias. Entonces, vamos a partir un poco hablando sobre la unidad que estamos trabajando. Estamos en la primera unidad de ciencias naturales, en la cual hemos hablado sobre las propiedades de la materia. Hemos dicho que la materia tiene volumen, tiene una masa y tiene una masa que ocupa un lugar en el espacio y que este espacio se representa por el volumen. Tiene partículas que, dependiendo de su estado, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, es la vibración. Por ejemplo, en el estado sólido las partículas están muy unidas unas con otras y solamente tienen como una pequeña vibración. En el estado líquido las partículas están levemente separadas y pueden tener como choques constantes, y en el estado gaseoso ya las partículas están muy separadas entre sí y tienen uno que otro choque entre ellas. Entonces, para continuar trabajando, hoy día vamos a hablar sobre los instrumentos de medición. ¿Con qué instrumentos medimos los objetos que están en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso? Pero antes de comenzar, tenemos que preocuparnos del lugar donde vamos a trabajar. Importante, si es que usted tiene un celular, ¿sí? Por ejemplo, tengo el mío, lo tengo en silencio, lo tengo sin conexión a internet, por ejemplo. Entonces yo dejo de lado mi celular y no lo ocupo. En todo este rato lo voy a ocupar, porque me voy a enfocar en la clase. Tengo que estar en un lugar de trabajo que me sienta cómodo o cómoda, donde no me vayan a interrumpir. ¿Sí? Si usted cree que la van o lo van a interrumpir, avise a la familia como: familia, por favor, voy a estudiar durante 45 minutos, quizás menos. Por favor, no me interrumpan, voy a estar ocupado, muchas gracias. Siempre en un buen tono, decir las cosas. Pero principalmente buscar un espacio de trabajo que sea cómodo, ¿sí? Que usted tenga su cuaderno, sus lápices para tomar apunte, de repente un vasito con agua. Idealmente yo prefiero una botella. Eso. La idea es estar disfrutando esto y que no hayan interrupciones. Principalmente eso. Entonces, espero que se pongan cómodos, espero que se pongan cómodas y vamos a comenzar. Recuerde, apuntes y botellita con agua. Sentarse derecho, respirar para la clase. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es relativamente explicar cómo se mide la masa de un cuerpo y cómo son estas unidades de medidas con las cuales vamos a medir. Por ejemplo, ¿qué unidades de medida conocen ustedes? ¿Qué unidades de medida? Hay dos tipos de unidades de medida: estandarizadas y no estandarizadas. Entonces, quiero que me vayan mencionando qué unidades de medida conocen y veremos si son unidades de medida estandarizadas o no estandarizadas. Los escucho. Tengo un súper oído y hasta acá me llegan sus respuestas, así que coméntenme nomás. ¿Ya? Muy bien. La mayoría de las que mencionaron son unidades de medida estandarizadas. El centímetro, el metro. Por ahí alguien mencionó la mano. Sí, la mano también es una unidad de medida, pero es una unidad de medida no estandarizada. Vamos a ver ahora cuál es cuál y a qué magnitud o elemento se está relacionando. Es decir, con qué medición de qué objeto o de qué situación se trabaja. Antes de partir con la clase, es primordial que podamos observar esto. Aquí yo tengo un menú, ¿sí? En el menú de la clase, yo aquí desgloso más o menos qué es lo que se va a tratar cada punto de la clase. Entonces, lo primero que les voy a comentar es qué son las unidades de medida estandarizadas, ¿sí? Por si alguien no lo conoce, no lo sabe, o quizás
ni siquiera les suena en su cabeza. Bueno, lo vamos a ver ahora. Luego vamos a hablar del volumen de la masa de un cuerpo según su estado de la materia. Recuerden que son 3 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Si usted conoce un cuarto, perfecto, no se equivoca, es un descubrimiento nuevo, el plasma, ¿sí? El plasma son como los rayos, que cuando llueve y hay tormentas, los rayos que vemos están compuestos de plasma. Pero eso no es parte de la clase. Si usted quiere lo puede averiguar. Lo dejo abierto a esta nuevo como planteamiento que le mencioné. Luego de ver eso, vamos a hablar sobre los instrumentos de medición, tanto tradicionales como los que se trabaja principalmente en un laboratorio de ciencias. Y vamos a terminar la clase con el termómetro, una herramienta muy utilizada en este último tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Y siempre me gusta partir la clase con algún dato interesante, con algún descubrimiento o incluso con un dato histórico. ¿Ustedes saben desde cuándo se empezó a implementar el sistema de medida? ¿Cómo medían antes los egipcios, por ejemplo? O las antiguas como civilizaciones en general. ¿Sí? Nuestro pueblo mapuche, por ejemplo. ¿Cómo medían ellos, por ejemplo, 1 kilo de papas? Ellos no hablaban de 1 kilo de papas, hablaban de una porción de papas. ¿Cómo las medían? ¿Se les ocurre cómo las medían? Creo que es una pregunta importante y la voy a dejar registrada para que en la siguiente clase ustedes lo puedan averiguar. Yo también lo voy a buscar. ¿Cómo medían los pueblos? ¿Sí? Antes. ¿Cómo medían ellos? Lo registré. Espero que ustedes también lo hayan anotado para que lo podamos buscar y así en la próxima clase podamos comparar estos resultados y lleguemos a una respuesta. La idea es que podamos ser científicos y científicas y buscar mucha información que nos puede ser relevante. De repente puede ser un dato interesante o incluso como manera de cultura general. Bueno, las unidades de medida, el centímetro, el metro, el decímetro, los kilómetros, etc., se empezaron a implementar posterior a la... No, mentira, no fue posterior. Fue durante la Revolución Francesa, ¿sí? Como una manera de justicia para... De hecho, perdón, como una manera de justicia para establecer acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, la repartición de las tierras, etcétera, como esto fue en Francia. De hecho, si usted busca un juzgado que hay en Francia, dice metre, en francés metro, y esto representa como todo lo que ocurrió en esa época. ¿Sí? Yo le comento solamente el detalle de la historia. Usted puede, como insisto, como lo invito a buscar y a indagar mucho más allá, puede buscar más. ¿Sí? La idea es que tengamos un pensamiento abierto a la posibilidad de abanico que nos ofrece el conocimiento. Entonces, luego de saber de dónde viene la palabra metro y todas estas unidades de medida que vamos a ver, partamos con las medidas estandarizadas. ¿Qué es algo estándar? ¿Ya? Algo estándar es como algo promedio, ¿sí? Entonces, como le comenté, se establecieron unidades promedio a nivel internacional, ¿sí? Para todo el mundo igual. Entonces, antes de las estandarizadas existían estas formas de medir, ¿sí? Los objetos nos sirven para medir, todo nos sirve para medir. Y estos objetos que nos sirven para medir son unidades de medida no estandarizadas. Por ejemplo, mi mano es una unidad de medida, que si yo voy a la pantalla del computador me van a caber 3 manos. Entonces, mi mano puede ser una unidad de medida. Su mano puede ser más grande o más pequeña que la mía, por lo tanto va a tener una medición distinta, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar mi botella y voy a tomar un destacador. Entonces voy a ocupar el destacador
voy a decir que la botella mide de alto 2 veces un destacador, ¿sí? O incluso el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un libro que de alto tiene 4 clips y de largo tiene 3 clips. Entonces, la forma en la que midieron, o la unidad de medida no estandarizada que utilizaron fue el clip, ¿sí? Puede ser una mano, puede ser un pie, puede ser un brazo, pero no siempre va a ser igual, va a depender de, por ejemplo, si utilizamos un pie, su pie, por ejemplo, no es igual al pie de su abuelo o de su abuela. Y es por esto, como por esta confusión de medición, es que se crearon las unidades de medida estandarizadas, las que conocemos o que alguna vez hemos escuchado. Por ejemplo, el metro nos sirve para medir la longitud y se abrevia con una letra M. El kilogramo, ¿sí?, es para medir la masa de un cuerpo. Por ejemplo, mi masa es de 56 kilogramos. Su masa, por ejemplo, debe ser de unos 45, 40 kilogramos, 48, 50, 36. Va a depender mucho de la forma de su cuerpo, ¿sí? No necesita tener una masa exacta a su edad, ¿sí? Va a depender del tamaño, de la contextura, etc. Y bueno, lo voy a recalcar igual. Cuando vamos a, por ejemplo, a comprar pan, usted no debe decir, me pesa 1 kilo de pan, porque el peso es una unidad de fuerza. Usted debe decir, ¿me puede masar, por favor, 1 kilo de pan? Es decir, ¿me puede medir la masa total del pan que estoy llevando, la cantidad total de este como cuerpo, objeto que me voy a comer después? Y eso se mide en kilogramos. Entonces, tenemos también los segundos, el segundo mide el tiempo. El segundo puede ser segundos, minutos, horas. El kilogramo también puede darse en kilogramos, toneladas, gramos. El metro puede ser centímetro, metro, kilómetro. Y así hay un montón de unidades de medida. Aquí también, por ejemplo, aparecen los amperes. El ampere es la unidad de medida con la cual medimos la electricidad. Entonces, por ejemplo, si usted va a ver el cargador del celular de su papá, de su mamá, de su tío, de su hermana, va a ver que en algún momento de alguna parte de la descripción dice amperes. Esa es la cantidad de electricidad que consume, por ejemplo, o que transfiere el cargador al celular, por ejemplo. Entonces, luego de ver que las unidades de medida estandarizadas es una forma convencional de establecer magnitudes de diferentes ámbitos, longitud, masa, tiempo, temperatura, etc. Vamos a ver entonces que, bueno, hay distintas unidades de medida, pero cada unidad de medida tiene su instrumento de medición. Por ejemplo, todo lo que es longitud, kilómetros, metros, centímetros, etc., se mide con reglas, ¿sí? Reglas, winchas de medir. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo una regla, ¿sí? Y si usted toma una regla, busque una regla en su casa, va a ver que tiene ciertas líneas. Entonces, estas líneas, que va una cerquita una de otra, son los centímetros. Luego tenemos los decímetros, ¿sí? Que son cada 10 centímetros hay un decímetro. Y así podemos encontrar distintas formas de medir longitud, ¿sí? El largo. El largo de un terreno, de un objeto, de una habitación, etc. Luego tenemos las unidades que miden la masa. Como les comenté, la balanza, la llamada pesa, en realidad se llama balanza. La balanza mide la masa, es decir, la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y también tenemos estas como frascos de vidrio, o sea, frascos de vidrio, sí, son frascos de vidrio que son como de laboratorio. En realidad podemos utilizarlos incluso para cocinar, para establecer medidas en la cocina. Pero por lo general los encontramos en los laboratorios y nos sirven para medir la capacidad de los líquidos, ¿sí? Entonces tenemos longitud, masa, líquidos, que son con los cuales principalmente vamos a trabajar. Y aquí les presento, por ejemplo, una pequeña relación. 1 litro son 1000 milímetros.
mililitros, perdón. Mililitros. La mitad de un litro es medio litro, o sea, 500 mililitros o centímetros cúbicos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en una botella yo voy a ver que dice cc, ¿sí? Centímetros cúbicos. Mi botella en este momento está medida con mililitros. Y bueno, luego de eso va a haber un cuarto y ese cuarto son 250 mililitros o centímetros cúbicos, ¿sí? Eso, por ejemplo, son unidades estandarizadas de medida para medir los líquidos dentro de un recipiente. Para medir la masa de un cuerpo tenemos las balanzas, las llamadas pesas. Olvídense, no son pesas, son balanzas. Y las balanzas miden la cantidad de materia, es decir, todo el cuerpo, como lo que se puede tocar, lo que se puede sentir. Entonces, con la balanza, yo les quiero mostrar un pequeño ejemplo. No tengo una balanza ahora, pero es un ejemplo que me gustaría que ustedes hicieran en la casa. Entonces, vamos a ver ahora el valor de la masa según su estado de la materia. Les voy a mostrar al tiro el experimento, pero antes me gustaría que observasen estas dos esferas que tenemos aquí. Primero tenemos a la izquierda, tenemos una esfera de acero y a la derecha tenemos una esfera de Plumavit, ambas de igual tamaño. Sí, tienen igual diámetro, igual tamaño. El diámetro es, si yo de un punto de la esfera a otro punto de la esfera, miren, por ejemplo. Aquí tengo la esfera que aparece ahí de Plumavit. De aquí a acá, todo esto de aquí es el diámetro. ¿Sí? Es lo que conlleva toda la esfera. Entonces, tienen igual medida, tienen igual tamaño, igual volumen. ¿Sí? Recuerden que volumen es la capacidad que tiene un cuerpo, pero hay algo que cambia. ¿Qué será lo que cambia? ¿Qué será lo que se modifica? Muy bien, muy bien. Es la masa, ¿sí? El acero tiene mayor masa que el Plumavit. Sí, el material es más rígido. Entonces, como el material es más rígido, tiene una masa mayor. Es decir, yo puedo sentir que es más pesado, ¿sí? Es más pesado que el de Plumavit. Entonces, esa fue la manera como que podíamos introducirnos en el experimento que vamos a hacer ahora. Entonces, quiero que por favor necesitamos 3 globos, harina, agua y aire. Entonces, yo no tengo globos en este momento, así que tomé 3 bolsas transparentes. Esta la llené con aire, esta la llené con arroz y esta bolsa la llené con agua. La bolsa la llené con agua, ¿sí? Se ve ahí. Entonces, no tengo una balanza, pero si usted tiene una balanza, perfecto, haga el ejercicio con la balanza, y si no, solamente para que comprendamos un poco. La bolsa que tiene aire, o el globo con aire, será más ligero o más pesado que la bolsa con arroz. ¿Qué creen ustedes? Si yo, por ejemplo, pueden tomar una regla y traspasan hacia dónde creen que se va a ir el aire. Exacto, se fue hacia allá. Significa que el arroz, que está en estado sólido, tiene mayor masa que el aire, que está en estado gaseoso. Entonces ahora veamos el líquido y el sólido. ¿Hacia dónde creen que se va a ir la balanza? ¿Hacia el sólido o hacia el líquido? En este momento apunta más hacia el sólido.
Entonces significa que, perdón, hacia el líquido. Significa que el líquido en este momento tiene mayor masa que la bolsa que está con material en estado sólido. ¿Sí? Bueno, yo ocupé esta tabla les dejé esta tabla en realidad para si usted tiene balanza, pueda hacer este experimento y medir estos objetos con masa en distintos estados de la materia, estado gaseoso, líquido y sólido, y comparar su masa. ¿Cuál tiene mayor masa? ¿Cuál tiene menor masa? Y anotar los resultados y compararlos. Yo lo hice, lo acabo de mostrar. Me gustaría también que usted lo pudiese hacer en la casa. Si no tiene balanza, no importa. Ocupe una regla, amárrela en algún lugar donde pueda como mantenerse en equilibrio, o incluso con su propia mano, y ver hacia dónde se carga, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Si al lugar que está cargado, significa que ese lugar que está con mayor, que tiene, el objeto tiene mayor masa. Entonces, sigamos. Nos falta ver los instrumentos de medición y vamos a ver el termómetro también. Instrumentos de medición que utilizamos en un laboratorio. Estos instrumentos de medición por lo general los utilizamos en líquido. También utilizamos la balanza para los sólidos, pero para los líquidos tenemos la probeta, que es el primer instrumento de vidrio que está hacia la izquierda, que es un tubo largo que está milimetrado, es decir, está con unidades de medida. Luego tenemos la pipeta, que lo utilizamos como para medir, por ejemplo, el líquido que queremos introducir dentro de la probeta de forma de gota o ciertas como cantidades pequeñas. Luego tenemos el matraz, que por lo general lo ocupamos para revolver sustancias. Y finalmente tenemos la bureta, que también es una forma de considerar líquidos, pero también con una parte de la presión. Entonces, tenemos estos 4 elementos que por lo general utilizamos para medir líquidos, para mezclar líquidos, para comprobar, por ejemplo, cómo van cambiando de color, de temperatura, etc. Y hablando de temperatura, también tenemos el termómetro. Pero quiero mostrarles aquí un poco cómo utilizar. Tenemos aquí una probeta. Para yo introducir agua dentro de la probeta tengo que ver hasta qué parte de la probeta quiero introducir agua. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que llenar la probeta ligeramente hasta, porque la quiero llenar a 50 mililitros, 50 mililitros. Entonces, voy a llenarla hasta los 48 y después ligeramente voy a introducir con la pipeta gotitas de agua hasta llegar a los 50 mililitros. La idea es que la pipeta me sirva para llegar al valor exacto, ¿sí? Aquí aparece que observes el menisco. El menisco es la línea curva que marca la unidad de medida. No es más que eso, ¿sí? Esta es una forma de utilizar, por ejemplo, estos instrumentos de medición en un laboratorio o quizás en algún experimento que quieran hacer. Si usted tiene en casa vasos milimetrados, también los puede utilizar, etc. Principalmente esto es para que conozcan los instrumentos, cosa que cuando lleguen a usarlos, sepan cómo usarlos y para qué sirven. Y finalmente tenemos el termómetro, tan conocido y famoso en este último tiempo, el termómetro. ¿Para qué nos sirve el termómetro? Muy bien, para medir la temperatura. Por lo general se mide la frente, así está como caliente, con como sensación de calor, más fuerte, más como intensa que otras veces. Entonces significa que tenemos fiebre. La fiebre es cuando nuestra temperatura corporal excede el promedio. Nuestro promedio de fiebre, que puede ir desde los 35,678 grados Celsius a los 36,5 grados Celsius. Ya sobre los 37 grados Celsius podría pasar a considerarse como fiebre. Entonces, el termómetro lo que hace es medir una magnitud. ¿Qué magnitud? La temperatura. ¿Y cómo medimos la temperatura? La medimos con el termómetro, pero ¿con qué unidad de medida? Con los grados Celsius. La temperatura también puede medirse con grados Fahrenheit, ¿sí? Una F, o grados Kelvin, una K.
pero por lo general nosotros por lo menos los chilenos trabajamos con grados Celsius, ¿sí? Como hay termómetros que miden la temperatura atmosférica, es decir, la temperatura del aire, hay termómetros que miden la temperatura del agua. Aquí, por ejemplo, yo les mostré termómetros que utilizamos para medir la temperatura corporal. Y nos sirve para saber si una temperatura está más elevada o está bajo lo que corresponde, ¿sí? Y así hacer como, por ejemplo, si nosotros tenemos fiebre, es importante saber la temperatura porque significa que algo está pasando en nuestro cuerpo que no es lo adecuado. Por ejemplo, entonces, ahora que ya vimos varias cosas como la masa en sus 3 estados y su comparación, vimos los instrumentos con los que medimos unidades de medida estandarizadas. Entonces quiero que repasemos por lo menos los 3 instrumentos principales que vimos, que era la balanza, la probeta y el termómetro. Entonces vamos a partir por la probeta. La probeta mide volumen, mide temperatura o mide masa. Voy a dar 5 segundos para que lo piensen y me respondan. 5, 4, 3, 2, 1. La probeta mide... Muy bien. La probeta mide el volumen de un líquido. Ahora, vamos a ver cómo se mide. ¿Se mide en grados Celsius? ¿Se mide en gramos o se mide en litros? Se mide el volumen. Ahora voy a dar 3 segundos. 3, 2, 1. Muy bien. La probeta mide el volumen en la unidad de medida de los litros. Veamos ahora. La balanza, perdón. La balanza mide, ya les mostré la masa, pero es que era fácil. Lo hablé durante toda la clase y quedó claro que no se dice pesa, es una balanza. Entonces la balanza mide la masa de un cuerpo. Ahora, esta masa se muestra en grados Celsius, perdón, se mide en grados Celsius o en gramos. 3, 2, 1. Muy bien. Muy bien, que están brillantes hoy día. La balanza mide la masa en gramos. Excelente. Por último, fácil. El termómetro mide la temperatura en grados Celsius. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Y con esto damos por finalizada la clase. Es importante saber qué nos falta y qué logramos hoy día. Entonces hoy día trabajamos con los instrumentos de medición y las unidades de medida estandarizadas y no estandarizadas. Ya hemos visto los 3 grados de la materia, vimos que la masa tiene volumen y ocupa un lugar en el espacio. Lo último que nos queda de esta unidad de la materia es la fuerza. Entonces me gustaría que pensaran, ¿qué es la fuerza? ¿Cómo se mide? ¿Cuántos tipos de fuerzas hay? Y si tienen alguna otra pregunta, búsquela, porque vamos a hablar de eso la próxima clase. Espero que estén muy bien y también espero que les haya gustado. Adiós.